concreto, no miente, fue un fenómeno real, pero no sabemos qué. ¿Y los otros casos que ustedes investigan se parecen al de Julio? Algunos sí, otros no. Hay características muy particulares que varían de individuo a individuo, si bien hay características generales. Esto es algo que suele ocurrir muchas veces cuando la gente pregunta, bueno, pero los seres no eran siempre iguales. No, los seres tienen apreciaciones generales, ¿sí? En el caso de Julio, por ejemplo, hoy estábamos comentando algo fuera de cámara que era sumamente interesante. En aquella época, ¿sí?, era un punto de inflexión en este tipo de fenómenos, ¿sí?, donde se venía de un tipo de tipología donde aparecían ciertos seres altos, rubios, angelicales, y de repente, exacto, y de repente, justo en esta época de Julio, sí, es como si hubiera una metamorfosis, una mezcla perfecta entre lo que iba a venir después de los 80 y sobre todo los 90, ¿sí?, y lo que ya no estaba de los 70 y los 60. Bueno, los que investigan el fenómeno ovni dicen que si existen los seres extraterrestres debe haber varias razas, ¿no? Y no todos deben hacer lo mismo. De hecho, algunos vendrán con criterio de investigación, digo. Hay una cuestión que yo creo que es muy importante, y creo que es muy importante para el público también. Yo creo que muchos de los investigadores, y creo que compartimos esa opinión, no creemos, investigamos. ¿Por qué? Porque si creyésemos, ¿sí?, ya tendríamos todas las respuestas. Simplemente haríamos entrar en algo, ¿sí?, nuestros supuestos. Y la investigación es un camino de descubrimiento. Claro, a diferencia de contactados y otro tipo de personas, nosotros no transmitimos verdades reveladas, sino simplemente resultados que se asientan en la experiencia o en los datos que tenemos a la mano. Esto no quiere decir que neguemos todo. Al contrario, estudiamos qué es lo que pasa. Por ejemplo, el tema de las abducciones que nos trae acá, más allá de Julio, sabemos que los grises y los secuestros de dormitorio es toda una movida intelectual y ufológica que se dio en Estados Unidos a principios de los años 80, de la mano de algunos investigadores que tomaron de supuestos integrantes de agencias de seguridad algunos datos que revelarían un supuesto pacto entre extraterrestres y gente de Estados Unidos. ¿Vos crees que hay gente que especula con esto? ¿Qué busca con especular? Mirá, si yo lo tomara desde un punto de vista, no digo paranoico, pero de inteligencia, sería una medida de contrainteligencia. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Tomando en cuenta algunas particularidades que nosotros no entendemos de la psicología humana, y que ellos, por supuesto, están tratando de entender y uno aprende, tomando eso como base, se podría recrear, como bien comenta Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero, como este tipo de fenómenos como parte de una serie de experimentos que han hecho para el control mental distintas agencias de seguridad estadounidenses. ¿Por qué surge este dato? Simplemente a partir de que el fenómeno parece generarse en Estados Unidos. Ojo, no estoy hablando de Plandner, estoy hablando de secuestros de dormitorio, de cosas muy traumáticas como parte de lo que vimos. ¿Por qué no explicamos un poco a la gente qué es esto de los habitantes de dormitorio? Los visitantes de dormitorio. ¿Se conocen como visitantes? Son esos supuestos secuestros donde, al parecer, los extraterrestres implantan o fecundan a una mujer sin que el marido, que quizás está al lado, lo note. Esa mujer queda embarazada, pero a los 3 meses, cuando no se nota el feto en este caso, le sería sacado ese feto para llevarlo quién sabe a dónde. Es como que esa raza supuestamente necesita... A mí me parecía terrible. No hay pruebas de esto. El tema es que muchos investigadores y mucha gente que no investiga adopta esa postura y falsifica, ¿por qué no?, secuestros de alcoba. Trata de modificar la realidad de un entorno. Es más, como decíamos, si lo agarraron a Plandner, algunos de las personas que están en este tema le hubieran tratado de endilgar cosas que él, con su sencillez habitual desde hace 16 años, nunca dijo. Además, hay algo que a mí me llama la atención. Sí. Para él no fue traumático. No, respondiendo un poco a la situación que decías anteriormente y enganchando con esto que señalamos, hay un motivo, vos lo dijiste al principio, hay un motivo, se ve un trasfondo en esto, hay un interés en esto. Sí lo hay, económico. ¿Económico? Este tema vende. Si no, pero el caso de Plandner no vende. No, estamos, por eso, sigo insistiendo, estamos hablando de esta cuestión en Estados Unidos. ¿Sí? Este tema de negocios, Spielberg está haciendo una miniserie con este tema. Ray Santilli, ¿sí?, hizo esta cuestión de esta autopsia, llegó a una base de entre 3 y 15 millones de dólares. ¿Sí? ¿Te parece que el tema no vende? Bueno, pero hay una realidad, hay mucha gente que cuenta que le pasó. Series como Chris Carter, X-File, ¿sí?, Dark Skies,
¿sí? Películas como Comunión, películas como Intrusos, libros iguales a estos mismos autores como Whitney Strieber, ¿sí? Bud Hopkins, ¿sí? Este tema definitivamente vende. Bueno, volviendo al tema de los habitantes del dormitorio y de estos secuestros tan extraños, ¿ustedes han tenido algún caso con este tema? ¿Sí? ¿Acá en Argentina? Hemos tenido, sí. Pero vuelvo a insistir, hay que hacer una... ¿Pero lo ven como algo fantástico o como algo real? Lo vemos como un suceso. En principio, tanto Néstor como yo creo que no tenemos ningún argumento para, en principio, cuando hacemos un caso, desacreditar o acreditarlo. Primero tenemos que trabajarlo. Claro. ¿Sí? Una vez que trabajamos sobre el tema, que llegamos a conclusiones concretas entre ambos y por separado, ¿sí? De que esta persona no es un mitómano, ¿sí? Que no es un falsificador, ¿sí? Que no es no es un delirante, ¿sí? Que no es una persona que tiene una patología determinada. Que no tiene ningún interés. Y que no tiene ningún interés, recién ahí empezamos a trabajar el tema. Bueno, tenemos muchísimo más, todo después de la pausa, ya volvemos. Iguales. O sea que hay una cosa, Anabel, que es sumamente interesante. A veces, si no bien no podemos explicar qué es lo que les ocurrió en ese momento, sí podemos tener registros de las consecuencias de lo que ocurrió. Claro, eso es lo ¿sí? más importante. Y yo creo que esto es muy bueno porque en Argentina especialmente hemos tenido la suerte de encontrar que los casos difieren, ¿sí? Como estos casos traumáticos que hablábamos hoy, sino que los casos no tienen esas características. Y las personas que han atravesado, ¿sí? Eso sí me parece a mí muy de cine y muy de comercial, la cosa terrible, sí, es ¿no? como que en Argentina la cosa es más sencilla, es más simple. Pero las personas sí realmente, en un porcentaje alto de las personas con las que hemos trabajado con Néstor, presentan cambios significativos, cambios en sus sistemas de creencias, ¿sí? Cambios en su forma de vida, cambios en su forma de pensamiento. ¿Y por ejemplo qué cambian? Por ejemplo, nosotros decimos a veces que es como una gran reestructuración, ¿sí? Es como que de repente de creer en una sola religión se dan cuenta de que, bueno, que esto es mucho más amplio, ¿sí? Se hacen mucho menos fundamentalistas, ¿sí? Tienden a entender la vida como un todo, ¿sí? Tienden a entender esta cuestión, voy a hacer una palabra, esto de lo espiritual, también tienden a entenderlo como una cosa mucho más importante. ¿A vos te cambiaron, Julio, las creencias? No, cambiarme las creencias no, yo sigo igual. El tema es que algunas cosas me cambiaron, sí, digamos, yo hay cosas que por ahí, no sé, las presiento, hay cosas como que me ocurren a mí que yo, cuando ocurre la cosa, digamos, algún hecho que me pueda ocurrir a mí o algo así, yo ya... ¿Lo presentís? Ya no, yo a eso ya lo tenía visto, o sea, cuando me doy cuenta en el momento de que ocurre, que por ahí, digamos, yo ya lo había visto antes, pero no me doy cuenta, digamos, hasta que no ocurra. ¿Como un caso de premonición? De algún modo comparte con cualquier testimonio ovni fidedigno todo ese agrandamiento del espectro de la percepción de la mente humana. En el caso de Julio, es como muchos de las personas que entrevistamos en La Pampa, son personas ya con un determinado carácter que, comparándolos, darían pie a creer que sí hay personas adecuadas en el momento adecuado para participar de ese tipo de experiencias. Lo que no quiere decir que tengan una condición especial, sino algo quizás biológico y algo que permita que la experiencia en sí tenga un resultado positivo. No sabemos en qué medida o para qué, pero que no sea algo, como decíamos antes, ni traumático, ni horroroso, ni digno de una película de clase B de Hollywood. Claro, usted sabe que los que dicen que se comunican con seres y que, bueno, pueden saber su sistema de vida, dicen que son apolíticos y religiosos. ¿Ustedes qué le dicen a los pacientes? Primero, si nos referimos específicamente al tema de las abducciones, no serían pacientes, serían personas que vivieron una experiencia, o sea, para descartar cualquier cuestión de patología, ¿no? Por eso no usar esa palabra. No hay referencias a modo de vida, hay simplemente la referencia a una experiencia como lo contó Julio, que le pasó eso. Y en cuanto a las personas que dicen recibir mensajes de tipo mesiánico, por ejemplo, ¿también tiene? Ahí entramos en otro terreno que no tiene nada que ver con el tema de las abducciones. ¿Cómo que no? Hay gente que dice que son abducidos y que les dieron un mensaje y pues vuelven. La mayoría de los casos de abducciones, específicamente, no hay un mensaje apocalíptico. Hay un caso que pasó hace muy poco tiempo en Rosario, concretamente hace un año, una persona que dijo ser abducido, el caso fue falso, y esta persona sí manifestó que después recibía mensajes telepáticos y toda una connotación apocalíptica y demás.
La cuestión de los mensajes telepáticos es un fenómeno que se daba generalmente en la década del 50 y llegó hasta finales de los 80 un poco. Después empezó, a partir de los 80, como decíamos anteriormente, este tema específicamente de las abducciones, que es mucho más concreto y que no tendría que ver con esto. Es decir, el tema de los mensajes entra dentro de una variable que es muy difícil de ver y en muchos casos ahí sí podremos hablar de que hay algo mental, ¿no? Un problema mental. ¿Ustedes creen que este tema del efecto al fin de milenio influye? Yo creo que hay una influencia de la cultura humana, o sea, está tendiendo a un cambio y hay una serie de fenómenos que están aconteciendo últimamente. O sea, el tema de las abducciones tiene implicancias muy similares a las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, estas personas que dicen que se van y ven una luz y de pronto cuando vuelven con una percepción distinta del mundo. En las experiencias cercanas a la muerte y en los abducidos, un estudio realizado por el doctor Kenneth Ring de la Universidad de Maryland en Estados Unidos encontró similitudes entre la constitución psicobiológica de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y personas que fueron abducidas. Es como que hay una cierta característica que hace que la persona tenga una predisposición a sufrir la experiencia, lo cual no estamos hablando de un secuestro, sino de una experiencia en la cual la constitución del individuo es fundamental. Hay una cosa que es muy importante, cuando Néstor dice experiencia, creo que lo último que estamos trabajando, que creo que es lo más importante, que esta experiencia no es solamente actual, esta experiencia es una experiencia arcaica. Los pasos concretos en los cuales se divide un suceso, una experiencia de abducción, son extremadamente similares a los pasos en los cuales se daban las iniciaciones chamánicas. Actualmente me encuentro trabajando como director en un proyecto de etnomedicina y chamanismo de la Fundación Desde América y hemos podido encontrar a través del registro con culturas no tradicionales, sobre todo culturas amazónicas, registros de estos mismos elementos. Una pregunta, él contaba que la experiencia no solamente no fue traumática, sino que además quisiera volver a tenerla. ¿Las personas que ustedes vieron también dicen lo mismo? Sí. Vos una vez en este programa dijiste que ellos decían, somos nosotros mismos. Esto es una frase que siempre nos llamó mucho la atención. En un porcentaje muy interesante de casos que trabajamos con esto, que se fueron concatenando por diferentes motivos, ¿sí? Yo creo que son causalidades y no casualidades, ¿sí? Encontramos esta frase, ¿sí? No vienen de afuera, vienen de adentro. ¿Cómo? ¿De adentro de dónde? En las profundidades de la psique humana, o de las que no tiene que ver con la cuestión patológica. O de las profundidades del alma, que tampoco sería algo patológico. ¿No puede ser que seamos nosotros en el futuro? Es una posibilidad. Mientras no sepamos exactamente qué es, todas las posibilidades son viables. Lo importante es entender qué deja en nosotros y por eso respondemos como podemos a tu pregunta de qué es lo que pasa en el testigo. ¿Cómo fueron tus primeros días después de la experiencia? Bueno, los primeros días fueron... ¿Podías dormir? Sí, normalmente yo... Bueno, en el carácter mío no cambió para nada. O sea, seguí siempre igual y no tuve ningún cambio importante. ¿Cambio en la alimentación? Nada. No, para nada. ¿Y te empezabas a cuestionar, por ejemplo, por qué me pasó esto a mí? Sí, esa pregunta me la hice muchas veces. ¿Por qué? Algunos me decían, no, porque fuiste elegido, qué sé yo, no sé. Pero vos descartaste esta posición de lo mesiánico, que se pone en esta postura de que yo soy un elegido y me pasa esto y tengo una misión. Creo que no sé, como me ocurrió. Según lo que me transmitieron ellos, es que había miles de casos como el mío. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes por estar en este programa y seguramente vamos a volver a tocar el tema de las abducciones en otros programas aquí en Misterio del Universo. Gracias por venir, gracias Julio. Nosotros nos volvemos a encontrar en la despedida, ya volvemos.